Buenas noches para todos. Hoy vamos a seguir con el tema de la educación inclusiva y vamos a tratar el tema de barreras en la educación inclusiva. Bueno, yo creo que las barreras van desde varios contextos, ¿no? Basándonos en el principio de que no hay las oportunidades debidas en algún momento dado y lo que hemos ido ganando en este proceso. El hablar de barreras son barreras arquitectónicas, barreras sociales, barreras de la información, barreras de la comunicación, pues cada discapacidad tiene una especificidad y un tipo de atención, pero lo que buscamos principalmente nosotros es lograr que esas personas que están en condiciones desiguales vayan consiguiendo una igualdad en el camino. Avanzar es mucho los procesos, la plena participación política, la participación en las elecciones, la participación del voto, la participación como actores en los consejos de participación ciudadana, las vedurías, observatorios para vigilar la política pública, la plena participación del nivel asociativo, el emprendimiento, el pensar en las 29 medidas de acción afirmativa que apoya el gobierno nacional, principalmente basándose en los principios de equidad, igualdad y justicia, los diálogos nacionales. Entonces, si hacemos una evaluación de la transformación de estos 9 años, ha permitido que muchas personas con discapacidad y de los diferentes grupos de la diversidad vayan enfocando un proceso de igualdad, vayan enfocando un proceso de crecimiento y desarrollo que permita una mejor calidad de vida. Bueno, entonces enfocándonos en lo que es el tema, es la educación inclusiva y sus barreras, ¿verdad? Los distintos obstáculos que tienen la educación inclusiva en el momento de ponerla en práctica. Mencionaba también, eh, el video mencionaba también de que hay barreras, por ejemplo, de la diversidad, de la aceptación, de la discriminación, que hoy día también rigen y siguen en vigencia y que se tiene que trabajar para poder mejorar. Hoy día vamos a estar hablando sobre los mayores obstáculos para la educación inclusiva, las actitudes, las, las barreras físicas, el plan de estudios, los maestros, lenguaje y comunicación, los factores socioeconómicos, la financiación, la organización del sistema educativo y las políticas como barreras. Entonces esos son los puntos fundamentales que resaltan más bien en nuestro país. En las actitudes, las principales barreras son las viejas actitudes. Y eso se refiere a pensar, como se dice, el tabú de pensar que los discapacitados son diferentes, que deben de ser rechazados, uno no tiene que juntarse con ellos. Y muchos todavía resisten al alojamiento de los estudiantes con discapacidades y problemas de aprendizaje, así también como las culturas minoritarias. Los prejuicios es lo que más abunda en el tema de las actitudes. Hay mucho prejuicio, mucha discriminación, mucha mentalidad de discriminación contra los que tienen diferencias. Y esto inhibe en el proceso educativo, siempre se ve en el proceso educativo porque siempre se refleja en los alumnos, en los compañeros, hasta en los mismos docentes. Las barreras físicas. Algunas barreras físicas es, por ejemplo, la estructura de las escuelas. Restringen la accesibilidad de los estudiantes con discapacidades. No hay rampas de acceso, por ejemplo, para estudiantes que están en silla de ruedas. Muchas escuelas no tienen las instalaciones para acomodar adecuadamente a los estudiantes con necesidades especiales y los gobiernos locales carecen de fondos o determinación de proporcionar ayuda financiera. Hay también las barreras ambientales y pueden incluir las puertas, los pasillos, las escaleras, rampas, zonas de recreo. Estos son normalmente la peculiar barrera que se presenta en todas las instituciones educativas por la poca financiación o la poca inversión. El plan de estudios.
Un plan de estudios rígido que no permite la experimentación o el uso de diferentes métodos puede ser una enorme barrera para la inclusión, y lo es. Planes de estudio que no reconocen los diferentes estilos de aprendizaje obstaculizan la experiencia para todos los estudiantes, también para aquellos que no son reconocidos por tener dificultades físicas o mentales. En el plan de estudios debe de ser general para todos los alumnos. Debe estar incluido eh, la, por ejemplo, las técnicas de clase para los alumnos sordos, para los alumnos con dificultad visual. Entonces hay que tener mucho en cuenta estos tipos de discapacidad en el momento de realizar el plan de estudios. Los maestros. En este caso, la falta de capacitación. A esto se refiere a los maestros. Y con poco entusiasmo trabajan. Y especialmente con los estudiantes con discapacidades diferentes. Son un inconveniente esto para la inclusión exitosa. Hay una gran barrera. La formación a menudo se queda corta de la eficiencia real. Y los instructores ya tensos bajo grandes cargas de trabajo pueden resentir las funciones añadidas de dar con enfoques diferentes para las mismas lecciones. Los maestros también con una sobrecarga de trabajo muchas veces ya no aguantan la sobrecarga de tener que explicar diferentes métodos o formas. Es más bien también esto entra ya más a fondo de lo que es el sistema educativo, el sistema del todo que hay que ver y cambiar, que hay que renovar. Lenguaje y comunicación. Se espera que muchos estudiantes de aprender mientras se enseña en un idioma que es nuevo y en algunos casos no existen familiarizados con ellos. Deben de ser palabras que ellos puedan entender. Podemos hablarle en primera lengua o en segunda lengua. Y esto es obviamente un obstáculo importante para el éxito del aprendizaje porque no se realiza de forma apropiada. Y esto ocurre con demasiada frecuencia. Los estudiantes se enfrentan a la discriminación y a las bajas expectativas, ya que no pueden cumplir con lo establecido, con las tareas. Esto es entonces en cuanto al lenguaje y la comunicación. Los factores socioeconómicos. Las áreas que son tradicionalmente pobres y los que tienen más alto que el promedio de las tasas de desempleo tienden a tener escuelas que reflejan que el medio de ambiente sean instalaciones degradadas. Los estudiantes no pueden permitirse el lujo de la primera necesidad y otras barreras al aprendizaje proceso. Muchas veces incluye también la falta de acceso a las escuelas que tienen principalmente buenas infraestructuras, buena atención, y la mayor parte de las instituciones educativas son las privadas, las cuales tienen una buena infraestructura, una buena inclusión en cuanto a los discapacitados. Y los factores económicos rigen y siguen en vigencia hasta hoy día. La financiación por parte del gobierno es otra también de las grandes falencias y lo que realmente falta en presionar y en arreglar esta situación. La financiación adecuada es una necesidad para la inclusión y sin embargo es raro. Las escuelas a menudo carecen de instalaciones adecuadas, maestros calificados y adecuadamente capacitados y otros miembros del personal, materiales educativos y apoyo general. Por desgracia, la falta de recursos es un fenómeno generalizado en todos los sistemas educativos. Es una falta no solamente en un país, sino en varios, y hay una gran diferencia en lo que es, por ejemplo, la calidad. La educación está muy degradada. La organización del sistema educativo, otro punto muy importante también, centralizada, raras veces son contundentes y conducentes a un cambio positivo. Y la iniciativa.
Las decisiones provienen de autoridades. Para la elaboración y la buena organización del sistema educativo, las decisiones provienen de las autoridades de alto nivel del sistema escolar y cuyas iniciativas se centran en cumplimiento de los empleados más de aprendizaje de calidad. Los niveles superiores de la organización pueden tener poca o ninguna idea acerca de las realidades que enfrentan los maestros en una base diaria. ¿Por qué? Porque no se enfocan en el campo, están más bien en cuatro paredes y es muy difícil enfocarse en la realidad cuando uno no sabe y cuando uno no sale de su zona. Las políticas como barrera. Otro punto muy importante, y muchos de los responsables políticos no entienden o no creen que la educación inclusiva pueden ser factibles para una educación mejor. Más bien evaden esfuerzos para hacer políticas de la escuela. Esto puede excluir a grupos enteros de los alumnos del sistema educativo general. Y esto impide disfrutar de las mismas oportunidades de educación y empleo que ofrece a los estudiantes tradicionales. Entonces, en esto la superación de muchas barreras para la educación inclusiva requerirá fondos adicionales, pero aún más importante se requiere el cambio de actitudes viejas y anticuadas. Los estudios apoyan lo que muchos maestros saben por experiencia, que la inclusión beneficios ofrece a todos los estudiantes fácilmente justifica el esfuerzo. Se debe de trabajar políticamente para que la educación inclusiva pueda florecer y pueda tenerse en cuenta hoy día. Para finalizar entonces, tenemos las siguientes actividades que son enumerar los obstáculos para la educación inclusiva y luego una opinión de las barreras más comunes en las instituciones educativas del Paraguay según tu punto de vista. Muy bien, hasta aquí la actividad. Nos reencontraremos en el siguiente video.